La fuerte sequía que se intensifica en el oeste ha llevado a los científicos a recurrir a un aliado inusual en la lucha para limitar los efectos del cambio climático. Estamos hablando del roedor más grande de Norteamérica. Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la manera en que ves los problemas. No solo los problemas de los ríos, no solo los problemas del agua, cualquier problema. En 2009, un equipo de científicos se metió en un río que se estaba muriendo en el desierto de Oregón. Un río que llevaba décadas destruyéndose a sí mismo. Un río donde los peces estaban siendo cocinados vivos por el calor. Un río que había derrotado a la naturaleza, a los ingenieros y a todos los que habían intentado arreglarlo. Y en lugar de traer excavadoras, hormigón, millones de dólares en maquinaria pesada, trajeron palos. Palos de madera, algunos postes de madera, y luego se fueron a casa. Sin un solo animal nuevo. Sin un solo ingeniero supervisando la obra, sin un solo plan de contingencia en caso de fallo. Y en 4 años, ese río muerto había triplicado su tamaño, multiplicado por 4 la cantidad de peces, bajado su temperatura en pleno verano, y construido más de 200 presas sin que ningún ser humano levantara un solo dedo más. El coste total de la intervención humana, $374,000. El coste de hacer lo mismo con hormigón y maquinaria, entre 3,5 y 34 millones. ¿Cómo es posible? ¿Qué mecanismo oculto convierte 76 estructuras de palos en la solución más eficaz documentada jamás, en uno de los sistemas fluviales más estudiados y más caros del planeta? La respuesta tiene 30 kilogramos, dientes de hierro, y lleva 10 millones de años haciendo exactamente esto. Quédate hasta el final, porque lo que este río hizo después no solo es extraordinario desde el punto de vista científico, es una lección sobre cómo funciona el mundo que nadie te enseña en ninguna escuela. El río que se estaba suicidando. El río se llama Bridge Creek. Es un afluente del río John Day, en el desierto del este de Oregón. Y en 2009 apenas funcionaba como río. Se había excavado a sí mismo en una zanja. No una zanja pequeña, una zanja profunda, de paredes verticales, cortada metros por debajo de la tierra circundante, como si alguien hubiera arrastrado un cuchillo por el suelo del valle. El poco agua que quedaba corría rápida y superficial en el fondo de esa ranura, caliente, expuesta, sin sombra, sin profundidad, sin vida. Y esto es lo que esa zanja le hizo a todo lo que la rodeaba. El nivel freático, la humedad que normalmente se retiene en el suelo de los alrededores, había caído tan profundo que los sauces y álamos de las orillas estaban muriendo de sed. Muriendo de sed junto a un río. Sus raíces colgaban en el aire muerto, a metros por encima del agua que nunca volverían a tocar. Piensa en eso un momento. Árboles de ribera muriendo de sed con el río a sus pies. Como morir de hambre con el frigorífico lleno y sin poder abrirlo. En verano, la temperatura en esa zanja expuesta alcanzaba rutinariamente los 25 grados centígrados. Ese número importa más de lo que parece, porque 25 grados es el límite letal para la trucha marina amenazada, que se supone que debía reproducirse en este mismo arroyo. La trucha marina no es un pez frágil de acuario. Es uno de los peces de agua dulce más resistentes de América del Norte. Sube cientos de kilómetros de río para desovar. Y este arroyo, que debería haber sido uno de sus criaderos, se había convertido en un callejón expuesto y poco profundo que podía matarlos en una sola tarde calurosa. El criadero se había convertido en un horno. Por cualquier medida convencional, Bridge Creek era un caso de libro para una recuperación cara y pesada. Trae las excavadoras, vierte el hormigón, gasta millones, y gástalos rápido. En cambio, el plan fue 76 pequeñas estructuras hechas de palos, distribuidas a lo largo de 3,5 kilómetros de arroyo. ¿Por qué? Porque Bridge Creek tenía algo que casi ningún otro río moribundo tenía a su favor. El único animal capaz de arreglarlo ya vivía dentro de él, y estaba perdiendo. El ingeniero atrapado. Para entender por qué los castores estaban perdiendo, tienes que entender qué le había pasado a este río durante aproximadamente 100 años. Retrocede lo suficiente, y Bridge Creek no se parecía en nada a una zanja. Drenaba una cuenca de aproximadamente 710 kilómetros cuadrados de desierto de altura, y no corría como un canal rápido y único. Se extendía. Era un humedal multicanal trenzado. El agua superficial se extendía por un amplio fondo de valle, sostenida en su lugar por generaciones de presas de castor que atrapaban sedimentos, almacenaban aguas subterráneas
y las liberaban lentamente durante los meses secos. Todo el valle funcionaba como una esponja. Luego exprimimos la esponja. Los tramperos de pieles eliminaron la población de castores de la región en el siglo XIX, cazándolos hasta casi la extinción por sus pellejos. Lo hicieron en casi todo el continente, extrayendo al único animal que había estado manteniendo silenciosamente el agua en la tierra. El ganado llegó después y masticó y pisoteó las plantas leñosas de las orillas. Y una vez que las presas desaparecieron y las raíces desaparecieron, el río comenzó a cortar hacia abajo en su propio lecho. Y aquí está el bucle que lo encerró. El problema completo en 5 pasos. El agua comprimida en una zanja estrecha de paredes empinadas se mueve más rápido. El agua más rápida golpea el lecho con más fuerza. Cuanto más fuerte golpea, más profundo corta. Cuanto más profundo corta, más estrecha se vuelve la zanja. Y cuanto más estrecha es la zanja, más rápido arrasa la siguiente inundación. Cada primavera hacía que la siguiente primavera fuera peor. Para 2005, cuando comenzó el monitoreo de referencia, la zanja estaba canalizando el deshielo primaveral completo, a través de una ranura apenas lo suficientemente ancha para contenerlo, descargando toda esa energía directamente sobre el lecho, de modo que nada podía nunca asentarse o construirse. Y los castores estaban atrapados dentro de esa trampa. 1 a 4 colonias, pequeñas y estresadas, habían sobrevivido en la cuenca desde la década de 1990, construyendo un promedio de 40 presas al año. Nunca pararon. Pero con las plantas leñosas grandes desaparecidas, todo lo que les quedaba para construir eran delgados brotes de sauce. Imagínate esto. El castor norteamericano pesa hasta 30 kilos, con incisivos duros como el hierro, que pueden derribar un árbol de 10 centímetros en menos de media hora. Es un animal que evolucionó para talar madera y reconstruir valles enteros. Y aquí estaba, reducido a tejer delgados recortes a través de la boca de un cañón, como un maestro albañil al que solo le dan pajitas para trabajar. El 89% de esas presas fallaron en 5 años. La mayoría no sobrevivió ni una sola primavera. Y esa es la parte en la que hay que detenerse. Porque los castores no estaban fallando por debilidad o pereza. Estaban haciendo exactamente lo que los castores hacen perfectamente. La física del río había sido doblada tan lejos que el output de un animal de 30 kilos ya no era suficiente. Las inundaciones destrozaban las presas, antes de que un solo grano de sedimento pudiera acumularse detrás de ellas. El animal que podía salvar este río ya estaba aquí. Ya lo intentaba cada año, y no podía ganar. La razón por la que no podía ganar no tenía nada que ver con el castor. Era un problema de física, la idea que lo cambió todo. Ahí está el punto de inflexión de toda esta historia, la revelación que convirtió un proyecto de fracaso anunciado en el experimento de restauración más exitoso jamás documentado en la cuenca del río Columbia. El equipo formado por Nick Bowes y Nick Weber, trabajando con Michael Pollock del NOAA y Joseph Wheaton de la Universidad de Utah, miró Bridge Creek y no llegó a la conclusión de que necesitaban más castores. Había castores. Los castores lo estaban intentando con todo su ser. Lo que el equipo se dio cuenta es que no necesitaban añadir ningún animal en absoluto. Necesitaban cambiar la física del río lo suficiente como para dejar que el animal ya residente hiciera la cosa que ya estaba desesperado por hacer. Así que construyeron imitaciones. El nombre técnico es análogos de presas de castor. Y la palabra análogo está haciendo mucho trabajo ahí. Estas no eran presas, eran falsificaciones lo suficientemente cercanas para engañar al río e invitar al castor, pero construidas con especificaciones completamente diferentes a las cosas rígidas a las que normalmente recurren los ingenieros. Y aquí es donde el diseño se vuelve inteligente, porque hace exactamente lo contrario de la restauración normal. El movimiento convencional son las barreras rígidas, muros de hormigón, troncos anclados, rocas importadas, todo intentando detener el agua por la fuerza. El problema es que el agua no responde a la fuerza. Cuando una inundación choca contra una pared sólida, la energía no desaparece. Se concentra en la base, en los bordes, en cada costura, hasta que algo cede. Las presas falsas no luchaban contra el agua así. Cedían. Estaban construidas para doblarse, filtrarse y sobrevivir solo una inundación primaveral. El tiempo suficiente para darle a los castores una base que no colapsara bajo ellos en abril. Esa era la apuesta completa. No construir las presas por los castores.
Solo aguantar la línea una temporada más de lo que los castores podían aguantar solos, y ver si un motor atascado arrancaba. 76 esqueletos de palos. En septiembre de 2009, entraron y construyeron 76 de estas estructuras a lo largo de 4 tramos del arroyo. Mira lo simple que es la construcción en realidad. Un equipo se mete en el arroyo con un martillo hidráulico manual y clava postes de madera directamente en la grava, lo suficientemente profundo como para mantenerse firmes en una fila a través del canal. Los postes tienen unos 8 centímetros de grosor y están espaciados aproximadamente 1/3 de metro entre sí. Luego trenzan ramas frescas de sauce entre ellos, capa horizontal sobre capa, como una valla de mimbre tendida a través del agua en movimiento. El tejido se deja semipermeable a propósito. El agua fluye a través de él en caudales bajos y se derrama con seguridad por encima durante las inundaciones, en lugar de chocar contra él. Eso es todo. Postes, palos y un espacio para respirar. Tienes que quedarte con lo contraintuitivo que es eso. Un siglo de erosión. Un río que había vencido a toda una población de los mejores ingenieros de la naturaleza durante décadas. Y la respuesta no fue una máquina más grande ni una pared más fuerte. Fue una estructura más débil. Algo deliberadamente construido para filtrarse, para doblarse, para dejar pasar la inundación en lugar de resistirla. Todo parece demasiado endeble para importar, hasta que entiendes que endeble era exactamente el punto. El río había estado destruyendo cosas que luchaban contra él, así que le dieron algo que no luchaba. Y casi de inmediato, el comportamiento del arroyo cambió. La estructura ralentizó el agua, la forzó a formar pozas, y el sedimento que había estado corriendo sin parar por la zanja, finalmente comenzó a depositarse y a sentarse detrás de ellas. Por primera vez en décadas, el material se estaba acumulando en lugar de lavándose. Los castores lo notaron rápido. Aproximadamente 1/4 de las estructuras fue ocupado en esa primera temporada. Los animales leyendo la única señal para la que un castor está programado, la sensación y el sonido del agua retenida, y tejiendo sus propios palos en los marcos construidos por los humanos. Nadie los entrenó, nadie los guió, simplemente se mudaron, de la misma manera en que te mudarías a una casa a medio construir, que finalmente tiene tejado, y empezarías a terminar el trabajo. La primera prueba. Luego llegó la prueba real, la primera inundación primaveral de 2010. El mismo evento estacional que había estado destrozando las presas de castores naturales en este arroyo cada año durante décadas. Este era el momento en que toda la idea vivía o moría. Si los marcos se rompían como todo lo anterior, los castores perderían su base de nuevo, y el proyecto sería solo otra buena intención arrastrada río abajo. Las presas de inicio aguantaron. El agua pasó a través del enrejado y por encima de la cresta exactamente como estaba diseñado. La mayoría de las estructuras salieron intactas. Las pocas que se dieron, lo hicieron en los bordes, de manera pequeña y reparable, y los castores las arreglaron en días porque ahora tenían una base que valía la pena defender. Esa es la parte a la que las viejas presas fallidas nunca llegaron. Una presa natural que se rompía en una inundación se llevaba consigo toda la temporada de trabajo de la colonia y los dejaba empezando desde cero. Estos marcos absorbieron el golpe, se mantuvieron en pie y dieron a los castores algo que reparar en lugar de algo que reconstruir. La diferencia entre parchear una pared y verter unos cimientos nuevos es la diferencia entre quedarse y rendirse. Y porque las estructuras sobrevivieron, el agua de la inundación depositó sus sedimentos detrás de ellas. El lecho subió. Los pozos de monitoreo registraron el nivel freático subiendo entre 30 y 90 centímetros a lo largo de los tramos tratados. Piensa en lo que 90 centímetros significa aquí. El agua estaba finalmente volviendo a subir hasta las zonas de raíces de esos sauces sedientos en las terrazas. Así que los sauces bebieron. Por primera vez en años, las plantas que habían estado muriendo lentamente por encima del río volvieron a tener sus raíces en la humedad, y respondieron de la manera en que siempre lo hacen las plantas. Echaron nuevos brotes. Y esos brotes se convirtieron en el primer material de construcción decente que los castores habían tenido en una generación. El río ahora alimentaba al propio animal que estaba reconstruyendo el río. El bucle que había matado de hambre a todo se estaba convirtiendo silenciosamente en un bucle que alimentaba a todo. El motor arranca solo. El equipo siguió alimentando la ventaja inicial. Entre 2010 y 2012, instalaron más estructuras, apilando nuevas sobre las ya enterradas bajo nuevos sedimentos, empujando el nivel del agua hacia arriba poco a poco.
Y ese detalle te dice lo rápido que se estaban moviendo las cosas. Porque una estructura que queda enterrada no es un fracaso, es el objetivo. Significa que el sedimento se está acumulando donde quieres. Así que los equipos no estaban reparando nada. Estaban construyendo el siguiente piso sobre una base que el propio río acababa de verter. Para 2012, 121 presas falsas estaban trabajando en toda la cuenca. Y entonces llegó 2013, y el número que cambió cómo la gente piensa sobre todo este campo. Los equipos de topografía recorrieron toda la longitud de Bridge Creek ese año y contaron todas las presas, las construidas por humanos y las naturales por igual. Imagina hacerlo. Caminar kilómetros de un arroyo que conociste por primera vez como una zanja muerta y erosionada, contando presa tras presa tras presa, y viendo cómo el recuento superaba cualquier cosa que alguien se hubiera atrevido a predecir. El total llegó a 236. 121 de ellas eran las estructuras construidas por humanos. Las otras 115 eran algo completamente diferente. Eran presas de castor completamente independientes, construidas por una población en expansión, sin ninguna ayuda humana, en lugares que el equipo nunca había tocado. Los castores habían salido más allá de los tramos de tratamiento hacia afluentes aguas arriba, hacia canales laterales, hacia tramos del arroyo donde nunca se había clavado ningún poste en el suelo. ¿Por qué esas presas salvajes sobrevivieron donde las antiguas nunca pudieron? Porque los complejos aguas arriba ahora estaban absorbiendo tanta energía de las inundaciones que estaban protegiendo todo lo que estaba aguas abajo. Cada presa hacía que la siguiente fuera más segura de construir. El mismo bucle que había espiralizado el río hacia abajo durante un siglo, ahora lo estaba espiralizando de vuelta hacia arriba. Excepto que esta versión no costaba nada para funcionar, y se volvía más fuerte cada año en lugar de más débil. Y cada pieza de la recuperación alimentaba a cada otra pieza. El lecho elevado subió el nivel freático. El nivel freático más alto revivió las plantas. Las plantas revividas blindaron las orillas y les dieron a los castores más material. Más material significaba más presas. Más presas significaban un lecho más alto. Y así continuó, subiendo en lugar de colapsando. 236 presas, partiendo de un promedio de 40 que raramente duraban un año. Nadie estaba construyendo esas extra. El motor se había vuelto autónomo. Y esa palabra importa porque es todo el punto del proyecto. El equipo no había construido un río. Había reiniciado uno. Hay una diferencia entre una máquina que tienes que seguir haciendo funcionar y una máquina que una vez arrancada funciona sola, e incluso construye copias de sí misma. Lo que había llevado a un puñado de personas 3 años en poner en marcha, era ahora un sistema de autoexpansión que se extendía por su propia iniciativa hacia lugares que ningún humano había planeado, más rápido de lo que cualquier equipo podría haber trabajado. Los castores ya no estaban siendo ayudados. Estaban al mando, y podías verlo desde el espacio. El área de superficie total húmeda del arroyo saltó hasta un 203% a medida que el agua finalmente salió de la zanja y se extendió por la llanura de inundación que había abandonado. El río había más que triplicado el suelo que tocaba, saliendo del desagüe que se había cavado a sí mismo y reclamando el fondo del valle que solía poseer. El análisis satelital mostró un aumento del 20% en el crecimiento verde a lo largo de las orillas tratadas. La esponja se estaba reformando y podías medirlo desde la órbita. El misterio que nadie esperaba. Pero había un problema esperando en los datos. O más bien, había un problema que todos los involucrados habían esperado completamente encontrar. Y cuando fueron a buscarlo, no estaba. No solo faltaba. Los datos mostraban exactamente lo opuesto de lo que la ciencia decía que tenía que pasar. El problema que todos temían era el calor. Pon agua en movimiento detrás de una presa y la extiendes en pozas amplias, poco profundas y lentas, sentadas bajo el sol abierto. El agua poco profunda, lenta y soleada, se calienta. Todo el mundo lo sabe. Es la razón por la que un charco se calienta en un día de verano y un río profundo y rápido no. Así que todos los modelos estándar decían que cientos de nuevas presas calentarían Bridge Creek aún más y empujarían esas ya peligrosas temperaturas de verano más allá del punto en que la trucha marina puede sobrevivir, acabando con el pez para siempre. Este era el miedo genuino que sobrevolaba el proyecto. La preocupación no era que fallara en ayudar. La preocupación era que podría cocinar a los mismos peces que se suponía que debía salvar. Los datos de monitoreo publicados en 2017 dijeron lo contrario.
Las temperaturas máximas diarias de verano, en los tramos con presas de Castor, cayeron hasta 2,5 grados centígrados. Y dentro de los complejos de presas, los sensores registraron más de 8 grados de variación en distancias muy cortas. Bolsillos de agua fría, situados a metros de pozas más cálidas. Un fino mosaico de temperaturas a través del cual los peces podían moverse a voluntad, eligiendo su comodidad como una persona que pasa del sol a la sombra. Para un pez que vive justo al límite de lo que puede sobrevivir, eso no es poca cosa. Esa es la diferencia entre un río que te mata en un día caluroso y un río donde siempre puedes nadar unos metros y encontrar agua lo suficientemente fría como para pasar. Los castores no solo habían bajado la media, le habían dado opciones a los peces. ¿De dónde venía el frío? Del subsuelo. Y esta es la parte más hermosa de toda la historia. Bajo todo arroyo de lecho de grava, hay una capa oculta donde el agua del río y el agua subterránea se mezclan y fluyen a través de los espacios entre las piedras. Los hidrólogos la llaman la zona hiporreica. En la zanja erosionada en que se había convertido Bridge Creek, esa capa casi había dejado de funcionar, porque no había presión que empujara el agua hacia abajo, ni nada lo suficientemente lento para que se produjera un intercambio. Las presas la reactivaron. El enorme peso de toda el agua almacenada detrás de cientos de presas presionaba hacia abajo, forzando el agua superficial cálida hacia abajo, a través de la grava hacia esa capa subterránea. Allí abajo, aislada del sol y envuelta en tierra fresca, el agua cedía su calor. Luego, cientos de metros río abajo, volvía a aflorar como manantiales fríos. El río estaba siendo pasado por la tierra como agua a través de las bobinas de un refrigerador, y la única bomba que lo impulsaba era el peso del agua retenida por palos. Los castores habían construido, sin tener ni idea de que lo estaban haciendo, un sistema de refrigeración subterráneo gigante. Y eso es la parte que debería detenerte. Ningún ingeniero se propuso construir esto. Nadie diseñó un intercambiador de calor en el plan. El equipo clavó algunos postes y esperó ralentizar el agua. El enfriamiento fue un regalo que nadie pidió. Un sistema de control climático completo, que surgió del simple acto de dejar que un animal acumulara agua de la manera en que ha acumulado agua durante millones de años. El castor estaba resolviendo un problema que no sabía que tenía, usando un método que ningún humano había pensado en intentar. Y ahí mismo, ese es el momento en que esto dejó de ser lo que empezó siendo, un proyecto de hábitat. Se convirtió en infraestructura de adaptación climática, enfriando activamente el río exactamente contra el tipo de calentamiento que solo va a intensificarse en el oeste interior americano durante décadas. Un roedor de 30 kilos había construido gratis lo que todo el campo de la ingeniería fluvial había estado intentando y fallando en construir con acero, hormigón y dinero. ¿Y los peces? Ese era el otro miedo. Y es un miedo antiguo. Las presas y los peces migratorios tienen una larga y fea historia. Todo el mundo sabe que una pared a través de un río es normalmente una sentencia de muerte para los peces que intentan nadar río arriba para desovar. 200 nuevas presas debían, según esa lógica, haber sellado completamente los terrenos de desove. Así que el equipo lo midió directamente, etiquetando a los desovadores y rastreando cuántos lo lograban. Antes de que entraran las presas falsas, el 92% de los desovadores etiquetados navegaban con éxito el arroyo. Después de que más de 200 presas se levantaran, ese número era algo más del 93%. No colapsó, ni siquiera bajó, subió ligeramente. Y la razón es el mismo diseño sedente del primer poste. Las estructuras habían creado canales laterales, vertederos y profundas pozas de hundimiento debajo de cada cresta. Los peces adultos usaban esas pozas como estaciones de descanso, reuniendo fuerzas antes de empujar hacia arriba o deslizarse a través. Las presas no habían construido una pared en el camino de los peces. Habían construido una escalera con rellanos, y los peces la subían más fácilmente de lo que habían cruzado la zanja desnuda y hostil una década antes. Piensa en lo que la zanja era realmente para un pez en migración. Un largo, rápido y sin rasgos canal, con ningún lugar donde descansar y ningún lugar donde esconderse. Solo corriente implacable todo el camino. El arroyo con presas rompió ese canal en pasos con una poza tranquila para recuperar el aliento en cada uno. El paso mejoró porque los castores les dieron más rutas, no menos. Los números que casi no son creíbles.
Aquí están los números publicados en 2016, después de 8 años consecutivos de monitoreo. Y son casi difíciles de creer. Comparados con los tramos de control no tratados, las secciones diseñadas por los castores mostraron un aumento del 52% en la supervivencia juvenil, un aumento del 168% en la densidad y abundancia de peces, y un aumento del 175% en la biomasa total. Este último es el que hay que retener. La biomasa, subiendo incluso más rápido que la abundancia, significa que los peces jóvenes no solo eran mucho más numerosos, estaban creciendo más grandes y más rápido, engordando en el rico y complejo hábitat que los castores habían reunido a su alrededor. Más peces, peces más sanos y peces más grandes al mismo tiempo. Fue, según los datos medidos, la mayor mejora documentada en la productividad de trucha marina, amenazada de cualquier proyecto de restauración de hábitat en toda la cuenca del río Columbia. Y la cuenca del Columbia no es ningún remanso tranquilo. Es uno de los sistemas fluviales más estudiados, más controvertidos y más fuertemente diseñados del planeta. El lugar donde miles de millones de dólares han ido a escaleras de peces y piscifactorías y hormigón. La mayor victoria documentada en toda esa cuenca no vino de nada de eso. Vino de palos y de un animal al que nadie pagó. La cuenta que cambia todo. Esas 76 presas de inicio originales se están pudriendo ahora. Ese siempre fue el plan. Nunca estuvieron destinadas a durar. Eran andamios. Y el andamiaje debe caer una vez que el edificio puede sostenerse solo. Los castores las reemplazaron hace años y han seguido construyendo desde entonces. Nuevas presas, nuevos canales, nuevas tierras inundadas cada año, sin un solo dólar más de coste de construcción. Las estructuras humanas hicieron su único trabajo. Aguantaron la línea una sola temporada, y luego se disolvieron silenciosamente de vuelta al arroyo que ayudaron a reiniciar. Hay algo casi humilde en eso. Las piezas más exitosas de este proyecto fueron diseñadas para desaparecer. El precio total de la intervención humana fue $374,000. Ahora pon eso junto a la alternativa. La restauración diseñada de manera tradicional del mismo tramo habría costado entre 3,5 y 34 millones de dólares, y habría comenzado a deteriorarse en el momento en que la última máquina se fuera. La versión más barata de la solución convencional era casi 10 veces el coste de lo que realmente hicieron, y la versión más cara estaba cerca de 100 veces más. Y la opción cara te habría comprado una estructura que se degrada. La opción barata compró un sistema que crece. Esa es la diferencia real. Haz un agujero en un muro de hormigón y permanece agujereado hasta que venga un equipo a arreglarlo. Haz un agujero en un complejo de castores y los castores lo parchean de la noche a la mañana gratis mientras duermes. El método se ha extendido ahora por todo el oeste americano, Colorado, Utah, Idaho, Nevada, California, con agencias federales acelerando permisos para escalarlo. Porque una herramienta tan barata y tan efectiva es casi imposible de argumentar en contra una vez que los datos están disponibles. Los equipos ahora salen con poco más que postes de cercado, esquejes de sauce y un martillo hidráulico. Construyen sus marcos en unos pocos días y entregan el resto del proyecto a los castores que ya viven allí. Es restauración que se termina sola, dirigida por una fuerza laboral que no cobra salario, no necesita instrucciones y se presenta a trabajar cada día por sí misma. La lección que va más allá del río. Y el principio que esto demostró no es complicado, aunque tardó una década de datos duros en hacerlo innegable. A veces, la ingeniería más poderosa no es la cosa que construyes, es darle al constructor correcto un punto de apoyo que dure una temporada extra. Bridge Creek no demostró que los castores son útiles. Eso lo sabíamos desde hace siglos. Lo que demostró es más agudo que eso. Un sistema natural atrapado en un bucle destructivo puede ser sacado de él con una intervención tan barata y tan simple que apenas cuenta como construcción. Siempre que el motor al otro lado del bloqueo esté vivo y listo para tomar el control en el instante en que girones la llave. La habilidad completa no estaba en la construcción, estaba en saber qué había ya allí, qué estaba tratando de hacer y qué pequeña cosa se interponía en su camino. El equipo no salvó este río. Despejaron un obstáculo y dejaron que los verdaderos ingenieros del río lo salvaran ellos mismos. 76 estructuras, 0 castores introducidos, $374,000, y un río que ahora funciona solo, se repara solo, se enfría solo y se reconstruye un poco más cada año.
sin que nadie lo mire ni nadie lo pague. Y esa es la pregunta que no me puedo quitar de la cabeza. Si un problema tan grande podía arreglarse tan barato simplemente quitándose de en medio de un animal, ¿cuántos otros sistemas rotos estamos gastando millones en combatir de frente, cuando la solución lleva todo el tiempo ahí delante de nosotros, esperando un punto de apoyo? ¿En medicina? ¿En educación? ¿En economía? ¿En tus propios problemas personales? ¿Cuántas veces la respuesta no es empujar más fuerte, sino simplemente quitar el obstáculo que impide que algo que ya sabe cómo funcionar vuelva a funcionar? Escríbeme en los comentarios cuál es el primer sistema roto que te viene a la cabeza. El problema que llevas años atacando de frente cuando quizás la solución ya está dentro de él, esperando la oportunidad de actuar. Y si este tipo de historia te engancha, si lo que te apasiona es entender los mecanismos que nadie ve, los sistemas ocultos que mueven el mundo, los patrones que conectan un río de Oregon con la manera en que funciona casi todo lo demás, suscríbete a Wise. Porque este canal existe para exactamente esto, para ir más allá del titular, para entender no solo qué pasó, sino por qué pasó, y qué nos dice sobre todo lo demás, para buscar la palanca pequeña que mueve el peso grande. No te cuento lo que ya sabes, te cuento lo que cambia la manera en que piensas. Dale like si llegaste hasta aquí, comparte este video con alguien que crea que los problemas grandes siempre necesitan soluciones grandes. Y activa la campana para que no te pierdas el próximo. En Wise, las respuestas más simples son las más difíciles de ver. Hasta el próximo video.